Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario de la liturgia de la palabra para este viernes de la semana 32 del tiempo ordinario. Seguimos este fascinante recorrido por el libro de la sabiduría y hemos venido cada vez acercándonos más a la fuente desde donde podemos acercarnos a la sabiduría y por tanto podemos encontrar el camino acertado para construir nuestra felicidad. Y el libro de la sabiduría en todos sus contenidos nos ofrece elementos valiosísimos para la construcción de nuestra vida interior, ¿no? Hoy, en este pasaje que escuchamos, del capítulo 13, versículo 1 al 9, la sabiduría nos va a centrar un poco en dónde podemos descubrir a Dios, ¿no? Y de entrada nos dice que los paganos se les reprochaba esto, que no habían reconocido a Dios a través de la naturaleza creada. Esta es la tesis que hoy desarrolla este hermoso libro de la sabiduría. ¿Cómo es posible que no se haya reconocido a Dios en la creación? Y lo hacen en medio de una sociedad exaltada por la razón, como era la sociedad helenista, esta que se encontraba en Alejandría. A veces fascinados por la creación, pero no se va más allá de ella. Y el libro nos dice que han sido sabios no aquellos que no la han descubierto, por el contrario, han sido necios y vanos, se han quedado en lo creado sin dar el salto al Creador. Se han dejado encandilar por la hermosura y grandeza de las cosas y han convertido en dioses al fuego, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes. Han endiosado la creación y nuevamente, para que no lo olvidemos, nos hemos olvidado del Creador. Es importante adentrarnos en esto, o sea, de la hermosura, del vigor del creado. Tenían que haber pasado a calcular cuánto más poderoso, cuánto más grande y omnipotente es quien las hizo. El cosmos es bueno. Aparece siempre como buena la creación. De hecho, el mismo libro del Génesis pues nos lo recuerda. Y vio Dios que todo cuanto había hecho estaba bien, era bueno. Pero tendrían que haber descubierto a su Señor. Este es el fallo a los que han llegado a una religión de corte solo naturalista, adorando al sol, adorando la luna, a los grandes ríos, a quien hay que hacerles el reconocimiento de espejos del Creador. Aquí no leemos el otro ataque que es más fuerte que hace el autor contra esta clase de increyentes, o sea, más fuerte, o sea, los que se han construido, y esto es mucho más fuerte, los que se han construido con sus propias manos los ídolos de piedra o de madera y los adoran. A los anteriores, de algún modo, lo disculpa, ¿no? Porque el cosmos es admirable, el cosmos es fascinante, el cosmos te conecta con la belleza. Pero los idólatras, dice este libro de la sabiduría, son más necios y vanos porque adoran la obra de sus manos.
Esto nos tiene que llevar a una reflexión profunda. De alguna manera, fíjense ustedes, esto ya en el Nuevo Testamento lo veía San Pablo cuando se confrontaba en el mundo griego, donde dice, a pesar de que Dios, dice Pablo, se nos ha manifestado en la creación, no le han sabido reconocer y jactándose de sabios se volvieron estúpidos. Podemos confrontar ese texto, es interesante, capítulo 1 de Romanos, versículos 18 al 32. Nosotros podemos decir que de alguna manera hemos dado ese salto y confesamos en nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso y acentuamos inmediatamente, Creador del cielo y de la tierra. Si tenemos tiempo hoy, podemos leer los números 279 a 301, se los recomiendo de verdad, del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde se desarrolla este primer capítulo de fe. Es bien interesante ver un poco el creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. O sea, no podemos perder, y eso sí tiene que quedar muy claro, que es una de las cosas que hoy adolecemos y que hoy incluso un poco disfrutamos, esa capacidad de admirar la hermosura y la grandeza de la creación. Andamos tan entretenidos de tantas cosas que no nos damos cuenta de las bellezas que pasan diariamente a nuestro lado, y tan enredados como estamos en el hacer y hacer, nos olvidamos de contemplar. Los ecologistas tienen razón para admirar y ciertamente para defender. De hecho, tenemos una ecoteología, ¿no? Los cristianos además sabemos ver a Dios en las criaturas, en el mar, en el aire, en la anatomía humana, en el colorido de los grandes y bellos paisajes, en la pomposidad de la mariposa, del pavo real, en fin, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, en todo, en su perfección. Ahí podemos encontrar al que es 3 veces santo, a la perfección misma. Y debemos enseñar entonces a nuestros hijos y a quienes educamos en la fe, sea en el hogar, sea en el colegio, donde nos corresponda, a ver la hermosura de Dios en la naturaleza. Hoy hay trabajos muy interesantes sobre este aspecto para el reconocimiento de Dios en ese contacto personal y alegre con la naturaleza que muchos colegios, en muchas instituciones lo tienen. O sea, la evolución puede haber venido durante millones de años a partir del Big Bang, ¿no? Pero detrás de toda esa maravilla que la ciencia todavía, porque no ha terminado, sino que la ciencia sigue descubriendo nuevos hallazgos, detrás de todo eso y por encima de cualquier descubrimiento está la mano poderosa y amable de Dios que se sigue manifestando. Tenemos que saber leer como en un libro el cosmos, y nosotros estamos llamados precisamente a eso. Qué hermoso mensaje el del libro de la sabiduría de hoy. No endiosemos a la creación, veamos en ellas al Creador, amémosla, protejámosla, respetémosla. El Evangelio de hoy, tomado del evangelista Lucas, al capítulo 17, versículos 26 al 37. Si ayer el Evangelio nos anunciaba que el reino es imprevisible, hoy refuerza esta afirmación nada más y nada menos que comparando su venida
a la del diluvio en los tiempos de Noé y al castigo de Sodoma en la familia de Lot. O sea, el diluvio, bien interesante esta imagen, es una imagen como para saber leer un poco el descalabro de la existencia y de la irresponsabilidad humana. Es el diluvio, sorprendió a la mayoría de las personas muy entretenidas en comidas y en fiestas. O sea, el fuego cayó sobre Sodoma y sus habitantes, muy ocupados en sus proyectos, no estaban preparados. Simplemente se dejaron vivir por la voracidad del saber, del temer, del poder, ¿no? Así sucederá al final de los tiempos, nos dice dónde. Otra pregunta de curiosidad, es interesante esa. Donde está el cadáver se reúnen los buitres. ¿Qué quiere decir esto? O sea, en cualquier sitio donde estemos, allí será el encuentro definitivo con Dios y con el juicio de Dios. Lo que Jesús dice al final de la historia con la llegada del reino universal, podemos aplicarlo también al final de cada uno de nosotros, al momento de nuestra muerte y también a esas gracias y a esos momentos de salvación que vienen cada día a nuestra vida. Otras veces Jesús pone, y lo hemos visto durante estos días también, pone el ejemplo del ladrón que no avisa cuando va a entrar a la casa, el dueño que puede llegar a cualquier hora de la noche y sorprender a sus criados o cumpliendo su misión o despistados de ellas, el del novio que tarda en llegar, pero que al llegar encuentra algunos que no están preparados y se cierra la puerta y no participan del banquete, en fin. Nos podemos encontrar muy distraídos. Estamos, y ya lo hemos dicho, ya desde el domingo lo decíamos, estamos terminando este año litúrgico y estas lecturas, pues, hombre, son un aviso, una invitación a la preparación, a la vigilancia, para que miremos con seriedad hacia el futuro, que es cosa de sabios saber mirar con sabiduría, porque la vida es precaria y todos nosotros muy caducos, muy frágiles. Hoy, por ejemplo, celebraba unas exequias temprano de una mamá que enterraba a su único hijo, un joven de 27 años, único hijo, accidente de moto. Cuánto dolor hay allí a veces. Vale la pena asegurarnos no solamente los bienes de acá que los necesitamos para llevar una vida digna y tenemos que tenerlos y debe haber justicia para que todos tengan lo necesario, fundamental para vivir, pero también debemos pensar en los bienes definitivos, en no quedarnos encandilados por los que solo valen aquí abajo. Sería una lástima que en el examen final tuviéramos que lamentarnos de que hemos perdido el tiempo al comprobar que los criterios de Cristo son diferentes a los de este mundo. O sea, el que pretenda guardar su vida o el que pretenda desgastar y agotar su vida en lo que hoy aquí se vive y poner toda su fuerza, su esperanza, su inteligencia en ella, nos dice que la perderá porque lo de aquí pasa. Hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que disfrutarlo, pero no como el bien definitivo que no está aquí. Creo que a eso nos llama, ¿no? La seriedad de la vida está unida definitivamente al gozo, a la alegría y a la fuerza que tengamos para vivirla en el día a día. Descubramos, pues, en cada acontecimiento, en cada persona, en cada maravilla que acontece a nuestro lado, la presencia de ese Dios que nos ama profundamente. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.